Ok chicos, buenas noches. Bueno, ustedes ya saben que la universidad, pues ahorita estamos manejando todas las clases virtuales. Mi estrategia de pedagogía virtual va a ir enfocada en poder hacer estas clases grabadas y que ustedes tengan acceso a las mismas en cualquier momento con el fin de que puedan resolver sus inquietudes a cualquier hora, ¿sí? Bueno, ustedes saben que nosotros ya hemos culminado la parte de la guía de aprendizaje número 2. Ahorita vamos con la guía de aprendizaje número 3, según la planificación que llevamos estipulada. Ya hicimos la primera parte que fue introducción a las finanzas. Ahorita estamos haciendo estados financieros, que culminamos con el flujo de caja. Ahorita pasamos a la determinación de la necesidad de fondos. Para hoy vamos a ver lo que son las leyes fundamentales de los negocios a través de las medidas de la generación del dinero, y dentro de estas tres medidas vamos a ver la rentabilidad sobre los activos. Sí, les recomiendo muchísimo poderlo ver. Si tienen alguna inquietud o algo que ustedes me puedan ir comentando, yo voy a destinar el viernes de 3 a 5 para responderles cualquier inquietud, ¿ok? Perfecto, entonces nosotros cuando ya conocemos cuáles son esos componentes básicos dentro de las finanzas y los componentes que me permiten a mí hacer unos análisis, ya sean análisis vertical, análisis horizontal, cualquier tipo de análisis de los estados financieros, de los tres que ya nosotros estudiamos, el balance general o el situacional, el estado de resultados de pérdida o ganancias, que es lo mismo, y el de flujo de caja, ¿sí? Em, Cuando yo ya empiezo a analizar estos componentes dentro de los estados financieros, yo necesito comprender o qué estrategias puedo utilizar cuando necesito un financiamiento. Y por eso en esta unidad lo que vamos a aprender es apoyarme en algunas estrategias, por ejemplo, como el fondo de maniobra, si necesito hacer con respecto al periodo de maduración económica y financiera, si no sé, necesito pagarle a mi proveedor en 30 días y quizás mi materia prima o mi producto todavía esté rotando dentro de lo normal para terminar el proceso de ventas, pues necesito saber si internamente desde la empresa yo lo puedo lograr sin recurrir a un agente externo o a un tercero como un acreedor, un banco, ¿no? Eh, entonces aquí vamos a aprender a aplicar más estas estrategias en relación a como el fondo de maniobra, teniendo en cuenta los periodos de maduración. Y antes de entenderlo o antes de aplicarlo, necesitamos entender y comprender esas leyes fundamentales de los negocios. Las leyes fundamentales de los negocios es, quizás ustedes se han preguntado, eh, qué estrategias hacen las empresas cuando se están expandiendo y cuando tienen recesión. En este caso, con la coyuntura internacional que nosotros estamos viviendo, eh, ya el Fondo Monetario Internacional, no sé si alcanzaron a leer la noticia, que es el FMI, anunció que va a entrar la economía mundial entra en una recesión, ¿no? Sobre todo las economías emergentes, como la mayoría de los países de América Latina. Entonces, ¿cómo esto empieza a tener una cierta influencia y una afectación en todas las empresas, independientemente de su tamaño? Obviamente las empresas de tamaño más pequeñas son las que se ven más afectadas, para poder hacer unas estrategias que hagan frente a esta recesión, ¿no? Entonces yo necesito entender esas dos formas de expansión y de recesión y cómo esas leyes fundamentales alrededor de estas dos se empiezan a mover. Bueno, acá, dentro de las medidas de la generación del dinero, nosotros tenemos tres focos: el crecimiento, la generación del efectivo y la rentabilidad sobre activos. Crecimiento, eh, cuando yo hablo de crecimiento, quiero hacerles una pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes creerían, para que piensen 2 segundos, que si yo tengo mayores ventas, estoy teniendo mayor crecimiento eh, económico dentro de la empresa?
Ustedes creerían que es como lo obvio, yo diría, bueno, si hay mayores ventas, pues estoy creciendo más, ¿no? Es como lo lógico. Pues les voy a contar un caso de una empresa que en Estados Unidos em, incentivaba a todos los que eran sus asesores, desde el director ejecutivo comercial hasta sus asesores comerciales, los incentivaban por cerrar ventas. Y resulta y pasa que eh, eran tanto el incentivo que fue una de las empresas que llegó a alcanzar a vender más en los Estados Unidos en la década de los 2000, fueron casi 4 billones de dólares, y pensaron que esas ventas iban a posicionar a la empresa, obviamente tener una posición muy, muy importante dentro de su sector y dentro del mercado en el que se estaba hablando, porque le iba a permitir tener una sostenibilidad. Pero resulta y pasa que las ventas que tuvo en ese año no le alcanzaron, o el tiempo de sostenibilidad solamente fueron 3 años. ¿Y por qué? Si yo estoy teniendo unas ventas mucho más altas, eh, que se supone que me va a generar esa rentabilidad, ese rendimiento de mis inversiones y de mis activos por un largo tiempo. Pues resulta y pasa que cuando hicieron todos los análisis de los estados financieros, aplicaron algunos indicadores de rentabilidad, como por ejemplo el del ROA, que es la rentabilidad sobre los activos, sobre las inversiones, se dieron cuenta que su margen de ganancia era muy pequeño y no le permitía cubrir lo que tenía que cubrirlo, era solamente prácticamente para eso, pero no estaba teniendo un rendimiento como tal en gestión del capital que habían invertido los propietarios y que estaban buscando por otras fuentes de financiación. Entonces, ahí fue una lección de que las ventas, mayores ventas, no traducen a mayor crecimiento. Por eso yo coloqué acá, crecimiento no es igual que ventas. Yo puedo tener ventas más bajas, pero con una muy buena rentabilidad y un rendimiento de inversión y de activos, ¿sí? Entonces, mi objetivo dentro de este concepto es buscar ser rentable y sostenible, mucho más allá del desespero de buscar clientes, porque ustedes quizás ya lo saben, si lo han visto de pronto en otras materias, que me es más económico presupuestalmente hablando fidelizar clientes que buscar nuevos clientes. ¿Sí? Ok. Entonces cuando yo ya entiendo esto, que mi objetivo, que es una ley fundamental dentro del negocio, ser rentable y sostenible, pero no necesariamente eh, ventas signifique que yo estoy creciendo, sino que tenga unas ventas que de verdad me tengan un rendimiento sobre mis inversiones, ¿no? La segunda es la generación de efectivo. Sí, esta generación de efectivo, quiero que vean un video que yo les colgué en el aula virtual para entender cómo se crea el dinero entre un banco central y un banco comercial. Pero básicamente esta generación de efectivo se logra entre la diferencia del dinero que ingresa y el dinero que sale. ¿Sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Las famosas cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar son estos activos corrientes que nosotros vimos en la primera unidad. Todos los activos corrientes, cuentas por cobrar es un activo corriente que si yo necesito tomar una decisión de financiamiento de corto plazo, me puedo apoyar en esos activos corrientes dependiendo de los plazos en los que yo me establezca esta estrategia, ¿no? Y las cuentas por pagar, que nosotros ya sabemos que son entre esos pasivos, que debemos o que tenemos unas obligaciones contractuales con, ¿no? Usualmente estos pasivos, estas cuentas por pagar son pasivos corrientes o pasivos de corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra yo la generación del efectivo? Cuando yo hago la diferencia entre esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar, es cuánto efectivo o cuánto dinero realmente yo estoy generando. Esa diferencia es la que me permite a mí saber cómo lo estoy haciendo dentro de la empresa. ¿Ok? Em, Cuando yo ya logro entender, ok, crecimiento, ser rentable, sostenible, y esta diferencia entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, o la diferencia entre lo que son los activos corrientes menos el pasivo corriente, ya me puedo focalizar un poco más de
al momento de hablar de la rentabilidad sobre activos, ¿sí? Esta rentabilidad sobre activos se conoce como el ROA o el ROI. Ustedes lo pueden conseguir de diferentes formas en el libro. En el libro que yo les dejé, el de Harvard, ahí lo van a conseguir como ROI y en otras partes, o perdón, como ROA y en otras partes lo van a conseguir como ROI. Entonces este es Return on Assets o Return on Investment. ¿Qué me indica por qué es tan importante la rentabilidad sobre activos? La rentabilidad sobre activos es muy importante porque es lo que, recuerden la primera clase cuando yo les hablaba de los actores dentro de un mercado y dentro de estos estaban los acreedores. Cuando yo voy a un acreedor a pedirle un préstamo, él me va a mirar cómo estoy gestionando yo mi capital, cómo estoy gestionando mis inversiones, cómo estoy gestionando mis activos. Y si yo los estoy gestionando muy bien, ellos saben que el riesgo es mucho más bajo de que yo pueda perder ese dinero y les pueda responder, ¿no? Entonces, uno, por esa parte; dos, me genera más confianza al momento de un inversionista; tres, la empresa tiene las posibilidades de poderse expandir. Entonces, eh, esta rentabilidad de activos o inversiones es muy importante para saber cómo se está gestionando el capital de los propietarios y de los accionistas, ¿no? Que esto se puede llevar también a lo que es la rentabilidad financiera de los accionistas, ¿vale? Ok, em, cuando yo ya logro entender esto dentro de lo que nosotros estamos hablando, eh, aquí ustedes van a ver la fórmula que dice ROA es igual a beneficio neto sobre activo total. Si nosotros vamos a aplicar esta fórmula, yo ahorita en el ejemplo que les voy a colocar con Excel, vamos a hacer un contraste con este otro ROA y vamos a hacer la interpretación, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis eh, y ahorita volvemos a hacer el cálculo con esto para que ustedes me entiendan estas dos diferencias. Listo. Cuando yo estoy hablando de esto, les quería mencionar que estas leyes fundamentales de los negocios, usualmente cuando yo lo tengo que tener claro, es en cuatro áreas dentro de la empresa. Toda empresa o las finanzas personales o las finanzas corporativas, las finanzas de una empresa de finanzas, hablemoslo en términos generales, deben tener una planeación financiera. Y esta planeación financiera se divide en cuatro ejes: análisis de estados financieros, que es lo que nosotros hemos aprendido a hacer con los componentes financieros, con los tres principales estados financieros; análisis vertical, análisis horizontal, bueno, otros tipos de análisis. Segundo, la determinación de la necesidad de fondos, que es lo que estamos viendo, el fondo de maniobra como una estrategia para lo mismo, teniendo en cuenta los periodos de maduración económica. Si lo que ustedes ven al lado, se lo vamos a ver. Tres, unos análisis mediante ratios, que es, ok, yo tengo que entender cómo está la empresa estructurada a nivel financiero, ¿sí? En relación al endeudamiento, la autonomía financiera, la calidad de la deuda. Y segundo, los ratios de equilibrio financiero en cuanto a la solvencia y la cobertura y la capacidad de endeudamiento, y una ratio de liquidez. En estos ratios de liquidez es lo que nosotros conocemos como los ratios de liquidez inmediata, eh, general o de tesorería. Y al final vienen los estudios de rentabilidad, esta rentabilidad económica, rentabilidad financiera y el apalancamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esta planeación financiera recoge lo que debe tener una muy buena planeación financiera para que estas leyes fundamentales de los negocios en cuanto al crecimiento, en cuanto a la generación del efectivo y en cuanto a esa rentabilidad sobre inversiones o activos me funcione perfectamente, ¿ok? Entonces, eh, quería mencionarles esta primera parte de por qué es tan importante que esta planificación financiera esté enfocada en estos cuatro puntos y cómo es esa determinación de la necesidad de fondos. Por ejemplo, aquí si ustedes ven el número uno, está el dinero, entraría dentro de un almacén de materias primas. Dentro de ese almacén de materias primas, como eh, el tiempo que demora cuando ingresan las materias primas a un almacén y el tiempo que demoran a los productos para que ese producto pueda salir ya completo, terminado, y llega a los clientes y ese dinero vuelva a su punto inicial, ¿no? Entonces eso es como el ciclo que vive
la generación de dinero que estamos hablando con respecto a. Entonces está el de corto plazo y está el de largo plazo, ¿vale? En este punto, ya cuando yo logro comprender cómo es el ciclo dentro de estas cuatro áreas, cumpliendo las leyes fundamentales, ahora sí quiero explicarles cómo es un ejercicio en relación a esto. Por ejemplo, acá el ROA. Vamos a colocar beneficio neto. Esto lo pueden hacer ustedes obviamente en su casa ahora en un Excel y lo colocan. Beneficio neto, activo total y buy. Entonces vamos a colocar ROA 1 y ROA 2. Entonces, vamos con el ROA 1. Me dice que es el beneficio neto dividido en el activo total. Entonces vamos a utilizar estos estados financieros. El beneficio neto ustedes lo van a conseguir en el de flujo en el estado de resultados. Acá beneficio neto 172. Este beneficio neto, recuerden que cuando estamos hablando de los componentes, cuando yo hablo de beneficio neto es porque aquí ya le estoy restando los impuestos, le estoy restando los intereses, es decir, lo que me queda después de restar intereses y después de restar impuestos, es ya lo neto, neto, neto de utilidades que tengo. Entonces, beneficio neto me dice que es 172 millones. Voy a poner 172. Vamos a utilizar los puntos. Dejarlo así sin puntos. 172. El activo total que lo van a conseguir en el estado financiero del balance general o situacional, podemos utilizar acá, aquí van a ver ustedes dos activos, el del 2021 y el del 2020, y lo mismo aquí con el beneficio neto, el 2021 y el 2020. Yo voy a utilizar el del 2021, sería 2.028.000. 2.028.000. Aquí era 172.000, perdón. 172.000. 172.000 y 2.028.000. Ok, perfecto. Em, el buy es el beneficio, si este es el beneficio neto, que es lo que tenemos después, ¿no? De restar intereses e impuestos, pues el buy es antes de intereses e impuestos. Es este buy que consiguen ustedes acá. 290.514,29. Vamos a utilizar 290.514. Ok, entonces ahora la fórmula me dice, voy a llevarme estas dos fórmulas, voy a llevarme estas fórmulas para acá, para el Excel, para tenerlas a la mano. Si para ustedes pueden hacer también estos cálculos, recuerden que pueden, eh, un segundo. Recuerden que pueden hacer archivo, van a opciones, complementos, para que tengan activo todo, ¿no? Luego acá en administrar les va a ir complementos de Excel, le dan ir y aquí ven que tengan activo esto, herramientas para análisis. Y listo, eso es todo. Listo, entonces el ROA 1 me dice que es el beneficio neto, que es este, lo divido en el activo total. Ok, luego le coloco acá porcentaje, para llevarlo a porcentaje, vamos a colocarle dos decimales. El otro, que es el ROA que ya les voy a explicar, me dice que es el beneficio antes de intereses dividido en el activo total. A ver, ahora sí les explico. ¿Qué pasa?
Resulta y pasa que en los libros, inclusive en el mismo libro que yo les envié a ustedes, la mayoría de libros, no en todos los libros, o la salvedad, se puede utilizar, se va a conseguir que el beneficio neto, el rendimiento de los activos y de las inversiones se hace a través del beneficio neto. Pero es como que yo les dijera a ustedes, imagínense que la empresa esta que estamos analizando, todas las maquinarias, eh, tuvieran cuatro maquinarias. De esas cuatro maquinarias, eh, estén funcionando perfectamente y una de las maquinarias, no sé, le sienta que quizás su trabajo está condicionado porque fue financiada con fondos propios, mientras que la otra fue financiada por un préstamo de un acreedor. ¿Ustedes pensarían que si una máquina sabe que tiene que trabajar más porque fue financiada con fondos propios y la máquina que fue financiada por un acreedor tiene que trabajar menos? Es como que yo les preguntara a ustedes, ustedes necesitan financiar un carro. Si ustedes lo financian con ahorros propios, el carro les va a funcionar mejor que si de pronto lo financian con un préstamo de un banco. No, ¿verdad? Lo lógico es que va a funcionar igual. Lo mismo está pasando con esto. ¿Cómo yo voy a someter el rendimiento de un activo? ¿Sí? Después de quitarles intereses y después de quitarles impuestos, donde esos son estrategias de financiamiento de acuerdo al tipo impositivo, de acuerdo a la tasa de interés, de acuerdo a todo eso. Eso ya son formas de cómo yo estoy gestionando la deuda o los pasivos. Pero en lo que sí lo incluye es que antes de esos intereses y antes de esos impuestos, ¿cómo me pueden a mí estar generando estos rendimientos? Entonces, por eso les colocaba estos dos ejemplos. Supongamos aquí lo que ustedes ven, si ustedes ven el primero me da 8,48% y en el segundo me da casi un doble del 14,33%. Esta partecita que yo les coloqué acá, vamos a llevarlo acá al Excel. Acá. Esta parte que dice ROA, que es mayor del tipo de interés, ¿qué quiere decir? Supongamos que para esas de financiamiento, esas máquinas, cuatro máquinas, de esas cuatro máquinas, dos máquinas por acreedores, por banco comercial. Vamos a colocar acá, banco comercial. De ese cuatro total de máquinas, hay dos por banco comercial y dentro del, no son de fondo propios, ¿no? Entonces aquí, bueno, máquinas comercial y máquinas por fondos propios, es decir, fondos propios de la empresa, ya sea por un préstamo a los accionistas o porque la empresa misma hizo la compra, fondos propios fueron dos. Entonces, de estas máquinas, supongamos que estas dos por banco comercial, la tasa de interés fue del 12% anual. Ajá, ¿qué me quiere decir esto? Esto es, vamos a colocarlo aquí, tasa de interés. Tasa de interés anual. ¿Qué me quiere decir esto? Tasa de interés anual. ¿Qué me quiere decir esto? Que si el ROA es mayor que el tipo de interés, en este caso las dos máquinas que yo compré, que tendría que ser por acreedores, en este caso si nos vamos por el primer ROA, que es la teoría, el 8,48 no me está dando mayor. 8,48 es menor que el 12%. Esto quiere decir que la empresa, si no tiene la capacidad de gestionar el propio capital que tiene, que es del 8,48%, que es el rendimiento de sus activos o el rendimiento de sus inversiones, ese 8,48 quiere decir que por cada peso colombiano, por cada dólar, por cada euro que yo tengo o estoy invirtiendo dentro de la empresa,
él me va a ganar un 8,48%. Esa es la interpretación. Pero cuando yo lo comparo con un tipo de interés de acreedor con las máquinas que les estoy diciendo, cuando por ejemplo yo voy a ir al banco a pedir un préstamo y ellos dicen, listo, ¿cuánto es el rendimiento? Cuando yo entrego los balances, mis balances, por eso a mí me piden los balances y a mí me hacen este cálculo, me hacen un ROA y me dicen, vamos a saber cómo está el rendimiento de los activos y de la inversión de esta empresa. Y me hacen ese cálculo y me dicen que es del 8,48% y yo estoy solicitando el crédito de dos o solicité el crédito de dos máquinas más. eh, y esa tasa de interés es del 12%, a mí no me lo van a prestar porque no estoy gestionando o no tengo un buen rendimiento de mis activos y de mis capitales, ¿verdad? Ahora, si nos vamos por el segundo, porque como no lo estoy gestionando bien, quizás las deudas que tenía estas otras dos máquinas que les estoy mencionando, no las hice de la mejor manera, no hice una buena estrategia de financiamiento, no me apoyé en otras estrategias para yo poder buscar un financiamiento de corto plazo, lograr entender estas decisiones de origen que fueron las primeras tres, las tres que vimos en el primer corte. Entonces, como no lo hice de la mejor forma, que era lo que yo les decía, no me parecía justo de que eso ya es una gestión como tal. Entonces, no me lo van a hacer, pero si yo comparo el otro, que es el 14,33%, sí me va a dar mayor que el 12%. ¿Por qué? Porque este es antes de esos intereses y esos impuestos. Entonces, usualmente todo lo que hacemos nosotros es a través de esta primera, pero es muy importante conocer hacia qué estoy pidiendo yo el financiamiento para yo poder jugar o con un beneficio neto o con un buy. ¿Ok? Em, Voy a cortar el video porque aquí si queda muy largo no queda muy pesado y no abre el archivo, se demora mucho subiendo y entonces cualquier duda o cualquier cosa que tengan hasta que me comentan. Bueno.